días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente de la corporación, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derechos Humanos y la Empresa, primera parte, que hace parte del ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. En la conferencia de hoy se pretende examinar los derechos humanos desde su relación con la empresa, dado que esta es un actor central en la construcción social, no solo por ser el motor de la economía, generador de trabajo e impulsor del comercio, sino por los impactos que su operación puede causar sobre los distintos grupos de interés. Dentro de este panorama se resalta que uno de los impactos más significativos se produce en el ámbito de los derechos humanos, en donde cada vez es más recurrente que al examinar el marco de conciencia social en que funciona una empresa, se advierten vulneraciones por el incumplimiento del empresario en su obligación de respetar y promover la responsabilidad social, que por lo general no obedece a una conducta dolosa sino culposa a partir de su desconocimiento. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Lidia Paola Gómez Patiño, abogada de la Universidad Militar Nueva Granada, magíster en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos, derechos humanos y derecho internacional de los conflictos armados. Es consultora de proyectos para diversas entidades del orden nacional, entre las que se destacan la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, entre otros. Ha sido también profesional visitante de la Corte Penal Internacional y coordinadora ejecutora de proyectos de investigación para las Fuerzas Armadas en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es integrante de la red de Pacto Global de Naciones Unidas en Colombia en las mesas de derechos humanos y anticorrupción. Actualmente se desempeña como docente e investigadora de pregrado y posgrado de diferentes universidades. Doctora Lidia Paola Gómez Patiño, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. El día de hoy tengo el honor de compartir con ustedes el tema, una introducción sobre lo relacionado con los principios rectores en materia de empresa y derechos humanos. Voy entonces a compartir la presentación. Pues bien, cuando nosotros estamos hablando de este tema de derechos y empresas, derechos humanos y empresas, nos vamos a referir puntualmente al tema de los principios rectores en empresa y derechos humanos. Así que, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a compartir? Lo primero va a ser un breve contexto sobre en qué está esto, de dónde surge, en qué momento estamos. Luego vamos a ir un poco hacia el tema de específicamente cómo surgen los principios rectores y luego vamos a pasar a los principios específicamente como tal. Voy a hacer énfasis luego en el tercer principio, en el principio de remediación, toda vez que es el más pertinente y seguramente en el que en algún momento ustedes como operadores judiciales entrarán a trabajar. Un breve contexto. Para este contexto quiero también traer a colación el tema de desarrollo. ¿Y por qué el tema de desarrollo? Porque está estrechamente vinculado a lo que nosotros estamos manejando en materia de empresa y derechos humanos. En materia de desarrollo nosotros tenemos un antes y un después, por decirlo así. Recordemos que en el año 2000, cuando estábamos iniciando este nuevo milenio, el mundo se plantea los objetivos de desarrollo del milenio y fundamentalmente se plantea 8 objetivos que son los que ustedes observan en la parte izquierda de la pantalla. Esos objetivos fundamentalmente podemos evidenciar ahí, están relacionados con erradicar la pobreza, educación, reducir mortalidad infantil, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, mejorar la salud en la maternidad,
lucha contra enfermedades tales como el SIDA y lograr una sociedad global para el desarrollo. La característica de estos objetivos de desarrollo del milenio es que fundamentalmente fueron planteados de manera tal que los entonces conocidos países en desarrollo, o desarrollados mejor, ayudaran a los países subdesarrollados. Entonces fue más bien una relación asimétrica en donde los más poderosos ayudaban a los menos poderosos, a los subdesarrollados, entendiéndose un poco que se trasladaba la responsabilidad, como sí los vamos a ayudar, pero son ustedes, estados subdesarrollados, los que tienen que hacerle frente particular a estos 8 objetivos. Y también se creó bajo la lógica en que el desarrollo estaba particularmente en cabeza del Estado. Y en ese orden de ideas, al estar en cabeza del Estado, pues es fundamentalmente la responsabilidad del Estado atender estas necesidades que se nos estaban planteando. Paralelamente, y aquí empezamos a generar ese vínculo con el tema de empresa y derechos humanos, tenemos que, sobre todo en los últimos 20 años, este es un tema relativamente nuevo en términos de movimiento universal y en términos también como de instrumentos internacionales. ¿Por qué digo que es relativamente nuevo? Porque indiscutiblemente las empresas han estado desde siempre en la historia de la humanidad. De hecho, recordemos que buena parte de los desarrollos normativos con los que contamos hoy día surgen a partir de esos intercambios comerciales y de luego cómo se va positivizando esas relaciones y cómo a partir de eso se van desarrollando otro tipo de normatividades, no exclusivamente relacionadas con el derecho comercial, pero sí que empiezan a tener impactos en los distintos ámbitos de la vida del ser humano. Luego, las empresas siempre han estado ahí y son ese actor fundamental, pero no siempre se había abordado el tema de empresa y derechos humanos. Como decía, la evolución es relativamente reciente, los últimos 20 años, sobre todo a partir de la década de los 90 empieza una reivindicación muy fuerte y sobre todo a partir de las denuncias hechas por movimientos sociales sobre vulneraciones a derechos que estaban cometiendo las empresas. Ahí tenemos ese marco, empieza a desarrollarse. Recordemos de nuevo estos objetivos de desarrollo del milenio. La meta planteada era año 2015. En el año 2015, como humanidad, nos reunimos a revisar qué ha sucedido con eso y encontramos que se ha avanzado en algunas cosas, pero que definitivamente no podemos decir que logramos el cumplimiento de los objetivos. Y en ese momento, año 2015, el mundo se plantea los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos de desarrollo que, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, abarcan distintas áreas. Pero una característica particular es que ya no solamente responsabilidad del Estado, ya no le dicen, Estado, usted es el que tiene que jalonar el desarrollo, sino que involucra a los demás actores sociales, a la sociedad civil y a las empresas. Luego, aquí tenemos ese equipo tripartito en donde estamos comprometidos con el tema del desarrollo sostenible. Pero adicionalmente no se plantea bajo la misma lógica que se plantearon los objetivos de desarrollo del milenio, en donde los desarrollados apoyan y de alguna manera supervisan los avances de los países subdesarrollados, sino que es tarea de todos. Entendiendo que en una sociedad interdependiente, pues todas las actividades que nosotros desarrollamos en un estado van a tener un impacto en los demás y los movimientos sociales, asuntos como por ejemplo el medio ambiente, pues van a tener una articulación y unos impactos estrechos unos con otros. Esa es la lógica nueva en la que estamos en este momento. 2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que nos marca una agenda hasta el año 2030. Por eso tenemos la Agenda 2030 de Desarrollo, esperando que estos objetivos, estos 17 objetivos, se cumplan. No obstante,
nadie en el mundo contaba con que se fuera a producir una pandemia y eso ha tenido un impacto significativo en el logro de estos objetivos y pues le ha puesto como un pare a ciertos objetivos y seguramente la agenda tendrá que replantearse o las metas sobre las cuales está construida. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque justamente en estos cambios que estamos viendo en el mundo y que observamos desde el año 2000, ahí empieza a surgir, como decía, el discurso de empresa y derechos humanos y particularmente en el año 2005, Naciones Unidas empieza a concentrar su interés y llama la atención sobre cada vez más, son más frecuentes aquellos puntos de reclamación sobre las vulneraciones producidas por las empresas. Y aquí también nos empieza a cambiar un poco la lógica, porque recordemos que fundamentalmente asociamos el tema de derechos humanos y las obligaciones de derechos humanos como exclusivas del Estado. Y casi que muchas veces, aún en el marco de un discurso de derechos humanos que también está politizado, asociamos derechos humanos a Estado. Y es al Estado al que se le hace la reclamación, es al Estado al que se le exige la garantía, pero es además sobre el Estado sobre el que recae la posibilidad de respetar o no los derechos humanos. Ahí estamos con una concepción muy clásica de esa obligación de respeto de los derechos humanos. Sin embargo, como el mundo está en otra lógica y en otra dinámica, también se empieza a observar en donde se dice, tal vez no es solamente el Estado el único que vulnera derechos humanos, sino es que las empresas también pueden ser un actor que vulnere los derechos. Y eso se empieza a identificar sobre todo en las grandes empresas multinacionales del sector extractivo y del sector minero energético. Ahí es donde se empiezan a producir los principales focos de interés y es allí en donde empiezan las principales reclamaciones por temas de expropiaciones, por temas de desplazamiento, por asuntos relacionados con contaminación al medio ambiente o también por aquellos en donde las personas reclamantes decían, pues yo tengo afectados mis derechos y se empieza a generar todo un movimiento alrededor de eso, tanto así que previo a este año 2005 y en ese marco que mencionaba antes de desarrollo, en el año 2000, 1999, para pasar al 2000, surge una iniciativa multiactor que se conoce como Pacto Global, Global Compact. Es una iniciativa multiactor que surge en el seno de las Naciones Unidas. En ese entonces estaba como secretario general Kofi Annan y es una iniciativa que está fundamentalmente impulsada por las empresas, en donde las empresas, también como bajo una lógica de responsabilidad social, se plantean a sí mismas en donde dicen, nosotros tenemos que ir más allá de la responsabilidad social exclusivamente asociada y afiliada a la filantropía, porque es que las reivindicaciones y los reclamos que nos está haciendo la sociedad cada vez son más fuertes. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque es que es justamente ese tema de la responsabilidad social el que pasa de la filantropía, tal y como se venía conociendo exclusivamente, más allá abordar y entender que la responsabilidad social son todos aquellos impactos que puede producir una empresa en su operación. Más allá de lo que marca exclusivamente la ley. Porque de lo contrario, pues lo que estamos es en el marco de cumplimiento de la ley, pero la responsabilidad social invita a ir más allá. Luego, bajo esa lógica, se crea Pacto Global, como decía, una iniciativa multiactor en donde participan las empresas, pero también participa la academia, participa el sector gubernamental y se fundamenta en 10 principios. 4 principios asociados a derechos humanos, otros principios asociados a medio ambiente, otros estándares laborales y en el año 2005, haciendo una revisión de estos primeros 9 principios,
se reúnen nuevamente en Pacto Global para ver cómo va el avance de esos principios y se identifica que el tema no avanza mucho porque hay un asunto transversal, que es el tema de la corrupción. Y pues que definitivamente mientras persistan los niveles de corrupción y mientras las empresas no trabajen sobre esos temas, porque otra vez era un tema más como corrupción, es un asunto del Estado, mientras las empresas no trabajen en esos temas, pues no se podía avanzar en esta agenda. Luego se lanza el principio 10, el principio anticorrupción. Luego ahí tenemos una primera iniciativa en el mundo en donde ya las empresas se están involucrando y se está planteando el tema de los derechos humanos. Pero hay que hacer notar que esta iniciativa de Pacto Global es de vinculación voluntaria. Entonces, de alguna manera, eso ha servido también para que ese discurso permee a las empresas y se empiecen a trabajar aspectos relacionados con los derechos humanos dentro de la operación empresarial. Ahí estamos con esa iniciativa Pacto Global. Pasemos ahora a Empresa y Derechos Humanos, Principios Rectores. Año 2005. Tenemos estos antecedentes que acabo de mencionar y en ese momento Naciones Unidas, como decía en cabeza de Kofi Annan, se plantea hay que prestarle una atención especial al tema de empresa y derechos humanos. O sea, no podemos seguir solamente tratándolo de una manera general bajo los presupuestos de la Declaración Universal, los pactos y los tratados que hasta el momento teníamos en materia de derechos humanos, sino que hay que brindarle una particular y especial atención al vínculo que hay entre la operación empresarial y los impactos que pueda tener específicamente en materia de derechos humanos. Y en ese momento nombran a un relator específico para la materia. Recordemos que dentro de los mecanismos especiales con los que cuenta Naciones Unidas son esas relatorías. Y nombran al señor John Ruggie, que es el que ustedes observan en la foto de la imagen que está al lado izquierdo de sus pantallas. Designan al señor John Ruggie y le hacen el encargo especial de investigar y adelantar estudios sobre cómo está planteado este tema de empresa y derechos humanos. En el año 2005, este representante especial empieza su trabajo para que en el año 2008 crea y plantea un marco de proteger, respetar y remediar. Ahí es como un primer avance de su trabajo, en el 2008. Finalmente, en el año 2011, hay una declaración desde el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y esta declaración es la que se conoce como los principios rectores sobre empresa y los derechos humanos, comúnmente conocidos como los principios Ruggie, justamente por en honor al relator especial. Y allí surge este tema muy específico sobre principios rectores en empresa y derechos humanos. Como vemos, estamos en un marco institucional internacional que es el de Naciones Unidas. Pero hay un asunto que tenemos que tener muy en cuenta y es que justamente se produce en el marco de un instrumento que aún no es vinculante. Estos principios rectores son más bien una forma de orientar a los estados, a las empresas, a la sociedad, para estar atentos al cumplimiento de estas obligaciones, pero no son vinculantes, no son obligatorios. Miremos un poco por qué y qué es eso que se plantea en ese momento el señor Ruggie y su equipo para decir, bueno, ¿por qué las empresas pueden impactar los derechos humanos? Entonces, por una parte tenemos esos impactos positivos y recordemos de nuevo que las empresas son un actor central y relevante en nuestras sociedades. A partir de las operaciones empresariales, en muchas partes se estructura la vida de una comunidad. Pensémoslo, por ejemplo, en el caso colombiano, hay sitios muy apartados, pero imaginémonos que llega una gran empresa, una empresa de petróleos, y a partir de eso cambia la lógica y la dinámica de la sociedad. Incluso eso puede producir
movimientos migratorios hacia ese punto donde está operando la empresa y cambia toda la lógica. Incluso puede tener, en algunos casos, un impacto mayor, más significativo en términos prácticos, que la misma presencia del Estado. Entonces, por eso es esta especial atención que se le presta a las empresas. Las empresas crean puestos de trabajo, las empresas tienden en áreas de investigación y desarrollo a aportar con las nuevas tecnologías y eso pues a impactar positivamente las condiciones de vida. Y además las inversiones en la comunidad pues se traducen en beneficios reales para las personas que habitan en ella. Aquí también quiero señalar que esas inversiones que hace la empresa, justamente lo que se procura es que sean inversiones de carácter sostenible y de largo plazo. Porque si nos quedamos solamente en la parte filantrópica y asistencialista, lo que sucede es que la empresa está ahí, de alguna manera se generan unos lazos de dependencia entre las empresas y las comunidades, pero una vez la empresa termina la operación, al no haber dejado capacidades instaladas en las comunidades, la empresa cierra, termina su operación, se va y la comunidad quedó sin adquirir esas capacidades para seguir progresando y seguir desarrollándose. Y vuelve como al estado inicial o al estado previo a la llegada de la empresa. Entonces, realmente no están produciendo desarrollo, no se está generando desarrollo. Pero por el otro lado, también las empresas tienen esos impactos negativos. Nosotros podemos pensar como en esos grandes impactos negativos en los que pueden ser quizá más evidentes, más palpables, lo que mencionaba el tema del medio ambiente, de pronto una gran contaminación, o si pensamos en una empresa extractiva, de pronto los conflictos que pueda haber sobre las tierras. Pero pensemos también que estos principios van dirigidos a todas las empresas de cualquier sector económico, independientemente de su tamaño, independientemente de lo que haga. Tanto impacto puede tener una empresa minero-energética, como tanto impacto puede tener una microempresa, porque como decía, las empresas por su actividad están llamadas a articular muchos aspectos en la sociedad. Luego, entonces, algunos de los impactos negativos que puede tener una empresa es, por ejemplo, el trabajo forzoso o el desalojo de las comunidades de sus tierras y obligarlas a un reasentamiento forzoso en otros lugares. También el tema relacionado con abusos de patentes. Fijémonos cómo en temas relacionados con esos conocimientos ancestrales, con la propiedad intelectual, Colombia, que es un país muy rico en biodiversidad, pues no necesariamente eso implica que ese conocimiento se esté quedando con nosotros, sino que vienen, voy a poner el caso del área farmacéutica, vienen algunos investigadores, laboratorios farmacéuticos, conocen las especies que tenemos acá, extraen los conocimientos, se llevan, crean un medicamento afuera y luego a nosotros nos lo venden con unos precios muy elevados, pero además hemos perdido el conocimiento y hemos perdido, digamos, muchas posibilidades que tenemos allí también de desarrollar. Esto como para ir mirando esos distintos ángulos donde podemos tener impactos. Los otros es que también al tener impactos sobre el ambiente, se destruyen también formas de vida tradicionales y ancestrales. Y también tiene un impacto muy significativo que a todos nos afecta por igual y es el tema del abastecimiento del agua. Pues cada vez más, fijémonos recientemente el informe que se lanzaba sobre la deforestación en el Amazonas. Y aunque hay mucho de empresa criminal ahí, más bien de manos criminales, no vamos a denominarlo empresa, de manos criminales en la deforestación del Amazonas, pues también hay actividades que están permitidas o la explotación en los páramos, bueno, todo esto que hemos podido observar en Colombia. Y estoy aterrizando a casos específicos de Colombia, pero pues que se replican en distintas partes del mundo, con los impactos que eso tiene para la humanidad. Otro
asunto es que a las comunidades muchas veces se les niega el acceso a la información sobre los aspectos relacionados con los impactos que tiene una actividad empresarial. Recientemente veía una película que abordaba el tema de cómo una empresa de acueducto en Estados Unidos se veía afectada por la operación de otra que producía alimentos para animales. El asunto es que esta empresa, la segunda, tuvo un impacto muy significativo en la contaminación de las aguas que estaban bebiendo las personas. Y eso, con el paso de los años, tuvo repercusiones en términos de salud. Muchas personas se vieron afectadas por malformaciones, por cáncer. Los niños que nacieron en esa época se vieron afectados por malformaciones genéticas y como que no se encontraba una explicación lógica. Finalmente se dieron cuenta que era el agua que estaban bebiendo que estaba llegando contaminada y en principio la empresa, tras una reclamación que inicia con uno solo de los habitantes de esa población, pues la empresa ofrece una suma irrisoria, o sea, desestima el tema, no le importa. Finalmente logran estructurar un caso en donde participan todos los afectados y esos afectados pues no solamente del momento, sino los que históricamente se habían producido y logran establecer una demanda multimillonaria contra la empresa con unas muy buenas indemnizaciones que obviamente pues en muchos casos no era solamente el aspecto económico lo que se buscaba, sino el reconocimiento del daño que se estaba causando y pues básicamente es que estaban envenenando a la población. Lentamente se venía envenenando a la población, además porque en todo momento se está en contacto con el agua, ¿no? Era una zona rural y pues allí habían sembradíos, simplemente el agua que se utilizaba para bañarse, para preparar alimentos. Entonces, con este ejemplo lo que quiero significar cómo muchas veces estos impactos no son evidentes, no son tangibles para la comunidad, pero sí se están produciendo. Y ese es el acceso a la información que se niega. Otro de los impactos negativos que pueden tener las empresas es en materia de discriminación. Podemos ver, por ejemplo, en temas de discriminación de género, los conocidos techos de cristal que afrontan las mujeres, cómo se establecen como unos estándares y hasta allí llegan las mujeres y de ahí en adelante como que no es posible avanzar por alguna razón, pero se impide el acceso, como en muchos sectores los hombres son mejor pagos que las mujeres, a pesar de que quizá tengan el mismo nivel de educación o que la mujer esté más formada, pero sigue habiendo, o como en este momento cada vez más es más llamativo y cada vez más se concita el interés sobre discriminación de personas de comunidad LGTBIQ. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de discriminación también racial, discriminación por edad, y bueno, todos estos impactos que puede tener la empresa. Aquí apenas se mencionaron algunos, pero es fundamentalmente para que notemos cómo una empresa no solamente es la que genera un intercambio de bienes y servicios, no es solamente la que crea unos puestos de trabajo, sino pues todos los impactos que puede tener esto alrededor de su operación. Entendiendo e incorporando además otros conceptos que son importantes que los tengamos en cuenta y es el concepto de grupos de interés. Y muchas veces la empresa solamente atiende a sus grupos internos de interés, sus trabajadores, su parte administrativa, pero no considera los impactos frente a los grupos externos de interés, entre ellos la comunidad. Entonces aquí es fundamental que tengamos en cuenta eso, que la empresa en el desarrollo de su cadena de valor, independientemente de nuevo del tamaño de la empresa o del sector donde se mueva, todas las empresas tienen una cadena de valor y en esa cadena de valor van a tener
también distintos grupos de interés. Hay algunos que van a tener un peso más marcado que otros, que van a tener una influencia más grande que otros, pero eso no resta que se deban atender a todos los grupos de interés y también identificar qué puede suceder allí, qué impactos puede tener o no con esos grupos de interés internos y externos. Una vez hecho este contexto, debemos decir que los principios rectores, como les decía, no son vinculantes, no son obligatorios. Sin embargo, los estados han venido haciendo pronunciamientos en donde adquieren como ese compromiso de también empezar a bajar la información a las empresas, a sus asociados, entre ellos Colombia. Colombia formalmente se compromete a cumplir los principios rectores y a generar esos espacios de difusión. Los principios rectores son 31 principios rectores y se dividen en 3 grandes ejes que son los que ustedes observan en pantalla: proteger, respetar y remediar. Estos 3 principios son los principios fundacionales y los que van vinculados con cada uno de ellos son los principios operacionales. Es decir, aquí en el principio fundacional tenemos el qué y en los principios operacionales nos dicen cómo deberíamos hacerlo. Y en ese orden de ideas tenemos estos 3 principios que voy a explicar a continuación y concentrándome un poco más en el de remedio. No voy a enunciar todos los principios. Recordemos que esta charla es fundamentalmente una introducción a los principios rectores, en donde por supuesto me encantaría que desde la Escuela Judicial se pueda desarrollar y se pueda cada vez más hacer énfasis y incorporar esto también en la cultura de la organización. Y aquí vamos a hacer una mención de en qué consisten los ejes fundamentales y vamos a hablar un poco de los principios operacionales, pero no en detalle. Tenemos el primer principio de proteger. Y fijémonos que aquí el actor central de este principio de proteger son los estados. Aquí se le está diciendo a los estados, ustedes tienen el deber de proteger ¿a quiénes? Asociados. ¿De qué? De las vulneraciones contra los derechos humanos cometidas en su territorio y o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. Luego, de alguna manera, lo que le están diciendo al Estado es, usted tiene que estar atento a lo que hacen las empresas y no puede decir, la empresa no puede decir, es que yo lo hice aquí solamente de puertas para adentro y el Estado no tiene por qué intervenir acá, no, pues porque se está produciendo una afectación a los derechos de los asociados. Luego, el Estado es el que está encargado fundamentalmente de atender este principio, el de proteger. Y para proteger, pues recordemos también como esta lógica que tenemos en teoría de las obligaciones de los derechos humanos. Para proteger, los estados desarrollan distintos mecanismos y además en esta lógica, bajo esta lógica específica de los principios rectores, pues lo que dice es el Estado también debe garantizar los medios y las condiciones para que esa protección sea efectiva. No se puede quedar solamente en un aspecto de vigilancia, sino que debe ir más allá garantizando todas las condiciones. Pasamos luego al principio de respetar. Y fijémonos que aquí el protagonista de este principio son fundamentalmente las empresas. Le están diciendo a las empresas, señores empresas, ustedes deben respetar los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Otra vez, volviendo a la teoría de obligaciones en derechos humanos, es una obligación de abstención. Ustedes deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que ustedes tengan alguna participación. Aquí quiero hacer énfasis en este principio de respeto de un punto muy importante que es lo relacionado con la debida diligencia. Aquí no solamente le están diciendo a las empresas absténganse, sino que les están diciendo ustedes deben realizar un ejercicio de debida diligencia.
¿Y qué es eso de realizar un ejercicio de debida diligencia? Pues que ustedes deben realmente ser conscientes de cómo su operación puede impactar los derechos humanos de sus distintos grupos de interés. No les están diciendo solamente sus grupos internos, sino deben contemplar cómo puede su operación afectar los derechos de los distintos grupos de interés, o también los invita a partir de ese ejercicio de debida diligencia, a poder también ser creativos e ir más allá, y cómo las empresas pueden también contribuir a mejorar ese escenario en materia de derechos humanos para sus grupos de interés. Les está diciendo no solamente limítese a identificar y a partir de esa identificación pues haga el ejercicio de no infringir, sino también usted cómo puede, desde lo que usted está haciendo, proveer un mejor escenario para que las empresas tengan unos impactos positivos. Aquí no nos debemos concentrar solamente en la posibilidad de impactos negativos, sino que también las empresas pueden desarrollar unos impactos positivos que además tienen una riqueza muy especial, porque es esa posibilidad que tienen de llegar a las comunidades, incluso a los más inmediatos, a las familias de sus trabajadores, de sus colaboradores, cómo todo eso puede también contribuir a mejores escenarios sociales. En esos ejercicios de debida diligencia que se le pide a las empresas, esto yo aquí también quiero hacer un llamado especial de atención, es que particularmente en Colombia, nosotros hemos ingresado como Estado a la OCDE, y la OCDE no solamente nos amplía los mercados, por supuesto, sí nos los amplía, pero nos pide además que para poder acceder a esos mercados, nuestros empresarios deben tener en cuenta esto. Una vez más, estamos en el marco de unos consumidores cada vez más informados, cada vez más conscientes, cada vez incluso más exigentes, en donde se privilegia el consumo o el uso de productos o servicios que sean respetuosos con el medio ambiente, que consideren los derechos humanos, que estén producidos en el marco de un ejercicio de transparencia. Luego, entonces, esto también es para decir, al empresario le da además competitividad poder generar esos ejercicios de debida diligencia y decir, bueno, yo aquí qué impactos puedo tener, e incluso considerar los impactos que puede tener frente a su relación con el Estado. Colombia es un caso particularmente complejo porque no es lo mismo operar en Bogotá, por ejemplo, en una ciudad, además la ciudad capital, a operar, no sé, en Tumaco. No es lo mismo. Aunque tenemos una normatividad única para todos, pues de alguna manera, y seguramente ustedes lo han podido observar como operadores judiciales, las realidades y las lógicas del país no son homogéneas. No nos encontramos lo mismo en todos los lados, aunque tenemos las mismas normas, aunque tenemos las mismas instituciones, es como si cada región del país tuviera su propia lógica, sus propias dinámicas, y por eso es que también estos ejercicios de debida diligencia que realizan las empresas, pues no pueden ser como un modelo estándar, sino que deben considerar la comunidad y el entorno en donde están operando. Como les decía, no es lo mismo quizá la empresa petrolera que tiene sus oficinas en Bogotá a la misma empresa petrolera que está operando en campo, porque la conflictividad va a ser distinta, porque el entorno va a ser diferente, porque incluso los mismos factores geográficos pueden tener incidencia. Entonces aquí, pues me demoro un poco más en este tema de debida diligencia porque es el eje fundamental de lo que se le pide a las empresas en este principio de respetar. Y por último, pasamos al principio de remediar. Como les decía, en general son 31 principios. Este está en el último bloque de principios. Y miremos que aquí les está diciendo a los estados, ustedes tienen que tomar medidas apropiadas
para garantizar que los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces. Pero también le dice a las empresas, y se lo decía en el pilar de remediar, ustedes tienen que hacer frente a esas consecuencias negativas. Es decir, no es que si yo tuve un impacto negativo, me desentendí del asunto, sino que de alguna manera, en este principio 3 de remediar, a pesar de que al inicio mencionan solamente al Estado, luego nos vamos a dar cuenta, adentrándonos en este principio, cómo este principio reúne a los dos actores, empresa y Estado. Al Estado le dice, usted debe garantizar las medidas y los medios apropiados, y a las empresas les dice, ustedes tienen que reparar, ustedes tienen que remediar. Próximamente va a salir una publicación, resultado de una investigación que adelantamos, en donde identificamos buenas prácticas de remediación. Y yo simplemente aquí les quiero contar como uno de los hallazgos, que puede parecer muy simple, pero sí refleja mucho de eso que estamos viviendo. Nosotros, para hacer el estudio, tomamos empresas de todos los sectores e identificamos fundamentalmente dos cosas. Primero, las empresas no están en la lógica de remediación, o sea, como que cometen la falta o cometen la vulneración y esperan a que sea el afectado el que reclame y el que adelante los trámites o los procesos, en síntesis, para que pedalee el asunto y pueda obtener una remediación de la afectación que ha tenido. Uno, eso. Y dos, las empresas que de alguna manera sí están remediando prefieren no hablar del tema. ¿En qué sentido? En no aceptar explícitamente que están en ejercicio de una práctica de remediación. ¿Por qué? Porque las empresas entrevistadas consideraron que si ellas aceptan que están en el ejercicio de remediación, aunque en la práctica eso sea, estaban remediando, pues era aceptar una responsabilidad y era aceptar ser responsables de una vulneración a derechos humanos. Luego, entonces, el estudio, que en principio pensamos esto va a ser muy bueno para las empresas, o sea, partimos de esa hipótesis, esto va a ser muy bueno porque le va a permitir a las empresas visibilizar, pues no fue tanto. No fue tan así y tuvimos que escoger casos muy puntuales, pero luego ya cuando tengamos la publicación, por supuesto que la compartiré con la Escuela Judicial. Entonces, en este tercer principio de remediar, ahí ustedes, queridos operadores judiciales, tienen un juego muy grande, porque particularmente aquí nos dice, tenemos dos posibilidades, dos mecanismos para la remediación, o los mecanismos judiciales o los mecanismos extrajudiciales. Tenemos también, en esa lógica, los mecanismos estatales y los mecanismos no estatales. De los no estatales, fundamentalmente, es la invitación que se le hace a las empresas de cómo usted puede directamente poder remediar el daño que ha causado. Obviamente entendiendo que hay cosas que no pueden ser transables, pero que hay muchas cosas, muchos impactos negativos que usted puede estar teniendo, que seguramente si hace un ejercicio juicioso de debida diligencia y se identifica que está teniendo un impacto negativo o que ha producido una vulneración, pues ahí fácilmente puede usted entrar a remediar, a solucionar ese tema, señora empresa. Pero también le dice al Estado, bueno, aquí nosotros debemos tener en cuenta que las empresas deben estar bajo esta lógica de los principios rectores. Entonces, señores jueces, nos dicen más o menos los principios, ustedes deben estar atentos a que realmente estas reclamaciones no se tramiten exclusivamente bajo la lógica, son derechos laborales, son derechos civiles, no, sino bajo la lógica con un enfoque de derechos humanos, de cómo la empresa puede afectar los derechos humanos de las personas. Y también hemos encontrado que muchas veces esa lógica no está tan incorporada en los operadores judiciales a partir de estudios que se han realizado en otras partes del mundo. Entonces, aquí justamente tenemos eso. Y cómo podemos, dentro de estos mecanismos estatales, también tener esos mecanismos alternativos de solución de conflictos.
esos mecanismos que también nos dice el Estado, utilícenlos. Y cómo tenemos entonces una vía judicial para obtener la reparación o una vía no judicial para obtener reparación, todo esto en el marco de los mecanismos estatales de reparación. Luego, entonces, aquí tenemos una tarea muy importante porque también es incorporar a nuestra lógica de decisiones ese enfoque de cómo las empresas pueden vulnerar los derechos humanos. Aquí yo sé que ya estoy, aquí como sé que ya estoy sobre el tiempo, entonces solamente para contarles qué acciones y qué opciones tenemos. La primera, y es justamente esta que estamos desarrollando, es la toma de conciencia de que no solamente este tema existe, sino que además es relevante, es pertinente, es útil. Segundo, el conocimiento, y por eso agradezco la oportunidad que abre la Escuela Judicial de hablar de estos temas, porque yo sé que ustedes son expertos, conocedores, pero también es importante que vayamos como abriendo también esas expectativas sobre estos nuevos enfoques que están apareciendo y seguramente ya muchos lo conocerían. El compromiso fundamentalmente que debemos tener como sociedad, como Estado, pero también desde las empresas, a atender el asunto relacionado con derechos humanos, que además está estrechamente vinculado con la sostenibilidad y que está vinculado con eso que mencionábamos al principio de los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 17, paz, justicia e instituciones sólidas. Y por último, pues esos marcos de debida diligencia. Yo los invitaría de hecho a que pensando el sector judicial no como una empresa comercial, pero sí, por supuesto, como una entidad que tiene grupos de interés, pues quizá hacer un ejercicio de debida diligencia, o sea, todos los podemos hacer y de cómo realmente estamos nosotros internamente en materia de derechos humanos. Aquí algunos enfoques específicos sobre ya el tema de empresa y derechos humanos aplicado especialmente a la perspectiva de género, entendiendo en esta publicación que ustedes observan en pantalla, género particularmente mujeres, y de cómo esta lógica de empresa y derechos humanos, principios rectores, se debe mirar también con un enfoque de particularmente cómo están involucradas y cuáles son los impactos que puede tener sobre las mujeres. Empezamos a encontrar ya algunos estudios e iniciativas diferenciadoras de personas con discapacidad también, de cómo esto puede incidir sobre el trabajo infantil. Recordemos que 2021 ha sido declarado como el año de la erradicación del trabajo infantil y pues todo esto está vinculado de nuevo e insisto porque las empresas son un actor central en el desarrollo y en la vida de la sociedad. Como les decía, esto es lo que tenía para compartirles. Agradezco de nuevo a la Escuela Judicial y por favor, doctora Marilucero Novoa, tome usted la palabra. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Paola. Vamos al fragmento de las preguntas enseguida. Y la primera de ellas, ¿los principios rectores de la empresa han sido considerados en las decisiones judiciales en nuestro país? En efecto, doctora, gracias por la pregunta. Y pues estos principios particularmente no es que hayan sido considerados, excepto en una de las sentencias de la Corte Constitucional que los menciona explícitamente, pero sí se ha venido, hicimos un estudio también de los últimos 10 años de la jurisprudencia de las altas cortes y encontramos justamente eso que sobre todo ha sido en la Corte Constitucional donde más se ha considerado el tema específicamente el vínculo empresa y derechos humanos y particularmente en una sentencia de Corte Constitucional se mencionó expresamente los principios rectores sobre empresa y derechos humanos de Naciones Unidas. El avance ha sido paulatino, pero creo que cada vez más desde el sector judicial se está incorporando
la lógica de los principios rectores en la toma de las decisiones. Muy bien, doctora Paola. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la tendencia mundial en torno a la aplicación de estos principios rectores de la empresa? Pues bueno, en este momento en el mundo se está planteando la firma de un tratado que sea vinculante, porque como decía, los principios rectores en empresa y derechos humanos no son vinculantes, es una invitación y una guía. Entonces tenemos como dos tendencias. Uno, los estados están desarrollando planes nacionales sobre empresa y derechos humanos. Colombia particularmente es uno de ellos, que tiene su plan nacional sobre empresa y derechos humanos. Pero en el ámbito internacional, esta tendencia se ha llevado a que se esté planteando un tratado y hay dos grandes posturas. Unos que dicen este asunto debería seguir siendo voluntario, porque a la larga recordemos que un tratado pues será vinculante para aquellos que lo firmen, pero no para todos. Entonces, sigamos con esto voluntario, que más bien todos desde el marco de la voluntariedad estemos vinculados a esto. Y otro que dice, definitivamente tenemos que crear un instrumento que sea obligatorio y están bajo la lógica de la generación de un tratado. Muy bien, doctora Paola. La última pregunta. ¿Cuáles son los sectores económicos que más han trabajado en la incorporación de los principios rectores? Pues los principios rectores han tenido un impulso muy importante en el sector extractivo, particularmente en el sector minero energético, sobre todo por los impactos que produce este sector de la economía en distintos ámbitos de la vida social. Han sido ellos los que han dado más impulso, pero cada vez más estamos encontrando la vinculación de otros sectores y sobre todo de mediana y pequeña empresa, que teniendo en cuenta la estructura económica latinoamericana y particularmente de Colombia, pues Colombia no es un país de gran empresa, sino es un país de pequeña y de mediana empresa y cada vez más lo que se está haciendo es incorporar estos principios en la operación empresarial. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Lilia Paola Gómez Patiño por su generosidad y por su excelente, pertinente y muy ponderada explicación acerca de la inclusión de los derechos humanos en los ámbitos empresariales que por su alto impacto económico y social merecen especial atención por parte de la Administración de Justicia, basándose en aquellos principios rectores creados precisamente en la internacionalidad y que abren las puertas a la protección y garantía de los derechos inherentes a las personas humanas desde un ángulo o desde una perspectiva de control a los vulneradores de derechos. Gracias a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan bien expuesto por nuestra invitada, nos despedimos con una frase del poeta, periodista, autor y activista irlandés-estadounidense John Boyles O'Reilly. La llave del éxito en la vida es el conocimiento del valor de las cosas. Muchas gracias. Feliz día para todos y para todas.